Bien, pues entonces resumimos pues esta enseñanza mm, eh, donde Rab Shaul claramente anuncia que Yeshua había nacido bajo la ley primeramente para poder rescatarnos de la maldición de la misma, que conlleva la violación de los mandamientos y por ellos de estar bajo la ley, es decir, que todos de una manera u otra hemos transgredido la Torah de Hashem. Por lo que Yeshua debió nacer bajo esas mismas condiciones para poder redimirnos de la disminución, la maldición de la ley. Y más, para recibir la adopción de hijos que por la obra de redentora del mismo Mashiach nos permite cambiar de un estatus a otros, es decir, de esclavos del pecado a hijos. Dada la redención de Yeshua, ahora tenemos el Ruach de su Hijo y dejando de ser siervos ahora mismo, pues somos hijos y si hijos herederos por medio de Dios. Por lo que tanto el concepto mismo de Mashiach y nuestra responsabilidad es el creer en el Mesías. Nadie puede obtener y tener este nuevo estatus, nadie puede tener y obtener este nuevo estatus si no le creemos a Hashem que Yeshua es el Mesías de Israel y del mundo. Por lo que el gran sabio judío Maimónides, uno de los judíos de mayor influencia moderna sobre el concepto judío del Mesías, en su obra Mishneh Torah, afirma que cualquier judío que no crea en el Mesías y que no espere con ansias su eminente llegada es un epicoro, es decir, un apóstata, un hereje y que ha negado la fe totalmente. Ese es el postulado de un judío ortodoxo, de un judío que creía en el Mesías totalmente y que esperaba el advenimiento del mismo. Ciertamente recordemos que nuestros hermanos judíos aceptan y creen que en el Mesías, pero desde luego, no todos aceptan que el Mesías sea precisamente Yeshua. Entonces, en eso discrepamos nosotros los netzaritas, que afirmamos, confirmamos y afirmamos que Yeshua es el Mesías de Israel. No porque simplemente nosotros lo digamos, sino porque las escrituras nos permiten tener y obtener esta respuesta dado por los profetas, dados por la Torá, dados por los Tejilín, dados por el Tanakh. Esta es una certeza y una certidumbre para nosotros los nezaritas. Así que de entrada debemos decir que el Mesías, de entrada debemos decir que el Mesías es la meta del judaísmo, que el Mesías es la meta del judaísmo, porque en el Mesías, es decir, el judaísmo alcanzará en el Mesías su final cumplimiento, porque en el Mesías el judaísmo alcanzará su final cumplimiento, por lo que en el judaísmo netzarita la fe en el Mesías es Ikar Ha Ikarim. Ikar Ha Ikarim, que no es otra cosa más que el principio de todos los principios de la fe judía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No podemos nosotros aspirar a obtener todo el caudal de bendición que ya mencionamos anteriormente sin tener una fe que apunta a que Yeshua Hamashiach es verdaderamente el Mesías, el enviado, el Ben Elohim de Hashem. Por lo tanto, Ikar a Ikarim, el principio de todos los principios, es para nosotros los nezaritas algo muy definido y muy puntual. No hay cambio, no hay cambio, no hay opción. La realidad es esta, porque ciertamente Yeshua HaMashiach murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y esto está confirmado en las escrituras. Consecuentemente,
mucho de lo que dicen de él, que no tiene una base real, está solamente para incumplir con la fe, para incumplir con el concepto de creer que Yeshua es el Mesías de Israel. Por lo tanto, para nosotros los netzaritas, el creer en el Mesías y creer que Yeshua es el Mesías es Icar Ha Icarim, es decir, el principio de los principios. Dado que el Mesías es el propósito por el cual todas las cosas fueron creadas. Consecuentemente, Mashiach es superior a los profetas, es superior a Moshe, es superior a los ángeles incluso y superior a la creación misma. Es decir, que el concepto de Mashiach es el plan de Dios y por quien fueron creadas todas las cosas y subsisten. Por ello, de las palabras de nuestro Ribi, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, el que oye entienda. Por lo tanto, esto es un concepto muy extraordinario, el concepto de Mashiach, el plan de Dios de una manera importante que aun cuando Yeshua no existía en su momento, pero que en un determinado momento Hashem en su mente, en su davar, en su palabra interior, Yeshua existía y por lo tanto ese plan extraordinario que el Eterno tenía se hizo una realidad para el mundo. De aquí deducimos que si el Mesías es un concepto judío, sí es un concepto judío que aparece en las escrituras hebreas, será el judaísmo que nos ayude a comprender el concepto de Mashiach, no otras filosofías o formas de interpretación no hebreas. De ahí la importancia de entender y comprender el concepto de Mashiach desde el punto de vista del judaísmo y no de fuera de otras filosofías o fuera con otras cosmovisiones que son extrañas al judaísmo y que son extrañas no solamente a la teología y a las escrituras hebreas, y consecuentemente a los propósitos que el Eterno ha establecido y estableció para que el Mashiach fuera revelado y fuera manifiesto al mundo. El concepto judío del Mesías es diferente al de los cristianos. Vamos a citar algunos puntos aquí muy importantes, pongan atención. El concepto judío de Mesías para nosotros es diferente al de los cristianos, o el concepto judío de Mesías para nosotros los judíos eh, lo toman de una manera diferente los cristianos, es decir, ellos tienen un concepto del Mesías diferente al del judaísmo, dado que para nosotros los judíos, Mashiach no nos viene a liberar de la ley. Vuelvo a repetir, dado que para nosotros los judíos, Mashiach no nos viene a liberar de la ley, ya que esto sería para nosotros blasfemia, dado que nos dice que debemos cumplir los mandamientos y de no hacerlo sería que la, es decir, maldición. Contradeciríamos al Eterno, contradeciríamos la Torá del Eterno, contradeciríamos las palabras y las enseñanzas de nuestro Ribi. Por lo tanto, él, el Mesías, no vino a liberarnos de la ley, como piensan, como dicen y como aseveran los grupos cristianos. Nosotros basamos nuestra fe en la Torá. Nosotros basamos nuestra fe en la Torá, que es el sistema de la ley de Hashem. Es decir, es el medio que el Eterno dio al pueblo de Israel y que estableció los mishpatim, los hukim y los misbot para que el pueblo de Israel pudiera sufrir una transformación extraordinaria en su vida.
Y si nosotros, o más bien quitamos esto, entonces nos quedamos sin ningún cobijo de transformación, de cambio en la vida. Y por eso es que la religión no cambia. La religión no transforma, sino siguen siendo el mismo envueltos en un zarape, en un manto de religiosismo, pero guardando la misma forma de vivir, con la misma hipocresía y con la misma mentalidad de aparentar ser lo que no se es. Por eso es muy importante el judaísmo, y en el judaísmo lo más importante es la ley de Hashem. Y por lo tanto, nosotros no nos desapegamos ni tampoco encontramos un desapego de parte de nuestro Santo Maestro al respecto, sino todo lo contrario, como dijo en Mateo 5:17: yo no he venido a abrogar la ley, sino a darle el cumplimiento correcto. Consecuentemente, lo que nos enseña nuestro Rivi, que él tenía que cumplir con todo, absolutamente todos los requerimientos de la ley para poder aspirar a ser el Goel de Israel. Y lo hizo, y consecuentemente él fue el medio, el redentor, para traer a nuestras vidas los cambios extraordinarios y las bendiciones extraordinarias que el Eterno, quien es bendito, había propuesto para que Yeshua lo pudiera lograr y traer a la vida de este mundo esta restauración extraordinaria. Esas leyes son llamadas misbot, que nos dan alegría y que nos dan propósito y dirección a nuestras vidas. Por lo que aún cuando hacen esto, y más a la hora de adquirir la redención, a la hora de adquirir la redención, que es Geulá, nuestras obras son vistas como trapos de inmundicia, es decir, no es el cumplimiento de los mandamientos que nos otorga la redención. No es el cumplimiento de los mandamientos lo que nos otorga la redención. Quien nos redime, quien nos compra, quien paga el precio y las condiciones para que nosotros cambiemos de la condición de siervos a hijos, es Hashem, por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, aunque somos llamados a cumplir con los mandamientos, el cumplimiento de los mandamientos para aspirar a obtener la justicia que nos permita tener las condiciones para aspirar al perdón del cielo y al mundo venidero, no son óptimas o no son apropiadas para este fin, dado que, como dicen nuestros libros, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, dado que la redención que trajo nuestro Goel Yeshua produjo para nosotros la expiación, el perdón y la justificación de nuestros pecados, especialmente los pecados de muerte. Es decir, no es el cumplimiento de la ley lo que nos da la expiación, no es el cumplimiento de los mandamientos que nos da el perdón, no es el cumplimiento de los mandamientos que nos da la justificación de nuestros pecados, no, ni tampoco lo que nos redime de los pecados de muerte, no. Entonces, ¿qué está o cómo está la situación? Por lo que necesitamos del Goel prometido por el mismo Hashem en el contexto del pecado de Adán Arishon. Es decir, el hombre tiene que ser redimido, dado que el hombre pecó y ahora tiene que ser sacado de esa condición, y consecuentemente quien tendrá la posibilidad de poder hacerlo es el Goel de Israel, el Ben Elohim. La expiación es un concepto teológico y religioso que se refiere al proceso de hacerse cargo de una falta. Ese proceso, es decir, la expiación, es el proceso de hacerse cargo de una falta, horror o pecado.
y de buscar la reconciliación con Dios. Esto es muy importante. Entonces, cuando alguien pecaba o cuando alguien peca, debe buscar experimentar la expiación de su pecado, de la falta, del error y de buscar las condiciones que le lleven a la reconciliación con Hashem. ¿Qué es la definición entonces? La expiación puede ser definida de la siguiente manera: el acto de hacerse cargo de una falta o pecado. El acto de hacerse cargo de una falta o pecado y de buscar la reconciliación con Dios. Esto es lo que podríamos nosotros decir que es la expiación. Es decir, el proceso de purificación o de limpieza de la culpa o la impureza moral que se adquirió por causa de la iniquidad, del pecado, de la transgresión que se llevó a cabo. La acción de ofrecer una compensación o un sacrificio para reparar el daño causado, que era lo que precisamente hacían nuestro pueblo cuando estaba el templo, llevaban sus sacrificios y entonces imponían sus manos sobre el corderito, sobre el macho cabrío, imponían sus manos y confesaban su pecado, y era una manera de compensar el agravio que habían cometido, y consecuentemente esto le era tomado como por justicia, por justicia. Tipos de expiación. Existen diferentes tipos de expiación, entre ellas la expiación ritual, que se refiere a los rituales y sacrificios que se realizaban para purificar y reconciliar a la comunidad o a la persona con Hashem. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, en el caso de la vaca alazana, donde la persona que había tenido contacto con un muerto tenía que ser purificado con las aguas de la pureza que arrojaba precisamente la vaca bermeja. Expiación moral se refiere al proceso de reflexión y arrepentimiento. Esto quiere decir que aun cuando una persona hizo algo, pensó algo o en un sentido negativo, entonces esta persona deberá hacer una expiación y de que lo lleve a arrepentirse verdaderamente y verdaderamente arrepentirse y no volver a cometer ese pecado. La palabra hebrea para expiación es capará, es la palabra capará. La palabra capará proviene de la raíz hebrea kap pei resh, que significa cubrir o perdonar, que significa cubrir o perdonar. En el contexto de la expiación, capará se refiere al acto de cubrir o perdonar los pecados o la culpa, los pecados o la culpa, acto que llevaba a cabo el Cohen Gadol en el día de Yom Kippur, cuando el Cohen Gadol se introducía en el lugar Kadosh Kadoshin, Santo de los Santos, llevando la sangre de un novillo y la derramaba sobre el propiciatorio de debajo de los serafines. Vallicrá 16, 14 y 15. Otras palabras que aluden a este tema tan importante como es capará, es decir, la redención, perdón, la expiación, es teshuvá, arrepentimiento o retorno a Dios. Hay palabras que son relacionadas y que eran necesarias. Por ejemplo, en el ya mencionado teshuvá, arrepentimiento, nadie podía expiar sus pecados, capará, hacer capará, no podía cubrir o hacer que sus pecados fueran perdonados si no había arrepentimiento. Y hay otra condición que también se debería llenar, como es viduy, es decir, en la confesión de los mismos pecados. Entonces, arrepentimiento habla de la condición interior de la persona,
de haberse arrepentido de haber cometido la falta, el pecado, la transgresión y consecuentemente lo lleve al arrepentimiento, al retorno a Dios. Eso es importante, pero por el otro lado, el bidui llena la condición de vaciarse de aquella iniquidad, de aquellos pensamientos, de aquel pecado, pues, en su vida y consecuentemente esté en la condición espiritual para que el cielo le perdone, para que esté en la condición espiritual, para que el cielo le perdone. No hay teshuvá, no hay arrepentimiento si la persona no cambia ese estatus en su corazón, en su alma. Si hay necedad, si hay persistencia en su vida al respecto de un pecado en su vida, entonces no hay perdón, entonces no hay capará, no hay, no se puede cubrir ese pecado por causa de que no hubo arrepentimiento. Por el otro lado, tenemos también otra palabra que tiene que ver con capará y que es Selijá, que por cierto, después de Pesach, el primer día, en el segundo día de Pesach, vamos a empezar a hacer estas declaraciones a las cuales las conocemos en plural como la Selijot. La Selijot, que viene de Selijá, que es el perdón o la indulgencia, es decir, las declaraciones de indulgencia o perdón que elevamos a través de los 49 días hasta llegar a Rosh Hashanah. Entonces estamos en un proceso, tanto en Pesach como posteriormente a Pesach, estamos en un proceso de rectificación, de elevación, de transformación, de limpieza, de purificación de nuestras almas. Y esto es muy importante porque esto no se hace en un día, sino esto se hace en un proceso de días y días a fin de que nosotros seamos conscientes de la forma en que debemos de vivir adecuadamente delante de la voluntad del Eterno. Y entonces por eso se hace importante las selijot, en este caso el perdón o la indulgencia de parte del cielo. Y también chetá, que es el pecado o la falta, que es la que se tiene que desarraigar y quitar de nuestra vida, pidiendo al cielo porque nos perdone, confesando, haciendo vidui, para que el cielo sea apiade de nosotros y nos permita estar en la condición kasher apropiada para entonces recibir la expiación, el perdón, la justificación de nuestros pecados. Ahora, es importante destacar que la palabra capará se utiliza en la escritura hebrea para describir el proceso de expiación y purificación, especialmente en relación con los rituales y sacrificios en el tabernáculo y el templo. Y más aún respecto a los pecados de Pesha o Fesha, es decir, los pecados de muerte, que aun cuando en la Torá había provisión para pecados de hierro o por ignorancia, no así para los de muerte, idolatría, derramamiento de sangre, inmoralidad sexual y robo. Estamos en el camino ascendente para la fiesta de Pesach, donde se nos exhorta a preparar el camino sacando el hametz, la levadura de nuestra casa que representa la iniquidad, la rebelión, el pecado, las transgresiones voluntarias y no voluntarias y buscar la shalom con nuestro Dios, pero con nuestro prójimo también. Lo que nos lleva a la reflexión con las palabras de Rab Shaul en Corintios. Y dice así, les voy a compartir pantalla para que lo vean también ustedes. Bueno, dice así. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa?
limpiad la levadura vieja, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois. Es algo interesante porque Rab Shaul dice, limpiad la masa vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois. Bueno, ¿lo somos o no lo somos? La respuesta es, sí lo somos, pero nuestra condición puede causar que esa nueva masa sea absorbida por la levadura, por la vieja masa y consecuentemente se corrompa la persona. Es decir, cuando una persona no está viviendo adecuadamente la vida con el Eterno en pureza y santidad, en una relación de verdad, en una relación de Emet con Hashem, entonces esto puede causar, y por eso dice, limpiar la levadura vieja para que seáis masa nueva. Es decir, tenemos que sacar todas aquellas cosas de nuestra vida que están estorbando, que son condiciones que nos perturban y que causan que esa masa nueva se contamine. Así como lo sois, dice. ¿Qué sois? Masa nueva. Sin levadura, es decir, la levadura representa el pecado. Entonces somos masa nueva sin levadura, pero ¿de quién depende que seamos masa nueva y sin levadura y no se contamine esta masa nueva sin levadura? Depende de nosotros, porque aún Mashiach, nuestro Pesach, ha sido sacrificado. Por lo tanto, celebramos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Es decir, llegamos a esta fiesta con una actitud de verdad, con una actitud confiada de que estamos viviendo justa y piadosamente delante del Eterno. Eso es lo que dice Rab Shaul y eso es lo que nosotros debemos aspirar en estos días para celebrar Pesach y posteriormente elevarnos y elevarnos hasta llegar a Rosh Hashanah. Rab Shaul, Rab Shaul enseña y exhorta a despojarse de la vieja levadura para hacer una nueva masa, ya que dice que ahora nosotros mismos, el pan mismo sin levadura, y la razón primordial es porque Mashiach, nuestro Pesach, ha sido inmolado. Es decir, es Él el que ha causado que nosotros podamos ser masas sin levadura. Es lo que causó que nuestras vidas fuera quitada de nuestras vidas el pecado. Es decir, que la razón de la pureza de nuestra masa radica en que el Cordero de Elohim, que quita el pecado de todos nosotros, fue ya inmolado y por lo tanto la expiación se ha dado, la expiación se ha dado. Sin embargo, dado que Yeshua Hamashiach fue inmolado una vez, y para siempre, ya no queda más expiación. Y por ello ahora nosotros somos responsables para mantener la nueva masa sin levadura de pecado. Es decir, no podemos nosotros ahora de que ya hemos sido redimidos y que ya se nos dio una nueva condición de masa nueva, no podemos estar pidiendo que Yeshua muera y muera y muera por nuestros pecados. Sería nunca acabar. Por eso se dice en la escritura que Él murió una vez y para siempre. Y entonces, ¿qué pasa con los pecados? Que es la pregunta. ¿Qué pasa con el pecado de Omar? ¿Qué pasa con el pecado de Oscar? ¿Qué pasa con el pecado de Felipe? ¿Qué pasa con el pecado de Osvaldo? ¿Qué pasa con el pecado de Jessica? ¿Qué pasa con el pecado de Rachel? ¿Qué pasa con el pecado de Jorge Borja? ¿Con el pecado de Shelomit? ¿Con el pecado de Dalia? ¿Con el pecado de Luis? ¿Qué pasa con el pecado de todos, siendo que ya fueron masa nueva? Es decir,
que si adquirieron, que si tuvieron la redención de parte del Eterno por medio del sacrificio de Mashiach Yeshua, y dice que ya no hay más sacrificio por el pecado, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Ya no es responsabilidad del Mashiach proveer para nuestros pecados, es decir, para expiar nuestros pecados, para que sean perdonados nuestros pecados. Ya no es su responsabilidad. Su responsabilidad fue una vez y para siempre. Y por todos. Ahora es tu responsabilidad. De ahí entonces lo que dice Rab Shaul al respecto de que debemos sacar la vieja, la masa vieja, la levadura. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad. No es ya responsabilidad de Yeshua, sino a partir de que tú recibes la redención, el perdón de pecados y todo provisto por el cielo, entonces ahora tú eres responsable por tus actos, por tus hechos y de mantener tu vida de una manera importante en santidad delante del Eterno, como dice Rab Shaul, con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Es decir, que la razón de la pureza de nuestra masa radica en que el Cordero de Elohim, que quita el pecado de todos nosotros, fue ya inmolado y por lo tanto la expiación se ha dado. Sin embargo, dado que Yeshua HaMashiach fue inmolado una vez y para siempre, ya no queda más expiación y por ello ahora nosotros somos responsables para mantener la nueva masa sin levadura de pecado. Y esto por vidui, es decir, por la confesión y la teshuvá, como se declara. Vamos a ver, les voy a compartir nuevamente la pantalla para que vean ustedes también la cita. Vamos a ver. Bueno, dice así, si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, con Hashem, pero andamos en tinieblas, en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, espérenme, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué es lo que nos está diciendo Yohanan? Nos está diciendo Yohanan, dado que las condiciones del perdón se dieron con Mashiach Yeshua y dado de que ya no hay más provisión por él, ahora son responsables. Pero no digan en ustedes, bueno, es que yo estoy bien. Yo es que yo tengo luz, es que yo estoy en comunión con él. No digan eso. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, es decir, cometemos iniquidad, maldad, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, que cada uno de nosotros somos responsables por la condición que a partir de la redención que se nos otorga y se nos otorgó como ahora, ahora pasamos y vemos
Pesach y tenemos que preparar nuestra vida, nuestro corazón y estar sacando el Hamet de nuestra casa, que no es otra cosa, mis amados, que estar dando una revisión importante en nuestra vida de orgullo, de soberbia, de iniquidad, de maldad, de egoísmo, de todas aquellas cosas que están siendo tropiezo en nuestra vida y que necesitan ser sacadas de la misma. No podemos seguirlas consintiendo, no podemos seguir viviendo en esa condición de iniquidad, de maldad, de soberbia, de toda causa o situación que cause que nosotros andemos en la oscuridad o en las tinieblas. Todo pecado oculto debe de ser confesado y echado fuera. Esa es la situación que vivimos y por lo que nosotros debemos de vivir en estos momentos, en esta relación que tenemos de demanda de parte del cielo a poder sacar el Hamet de nuestra vida, lo que nos llevará a preparar nuestra vida, alma y cuerpo para la experiencia de mayor elevación que Hashem ha preparado para los que le temen. Esta es una realidad y es una sinceridad. Hashem conoce el corazón de todos y es a nosotros que nos toca, tenemos una parte en esta situación de mantenernos en la redención, en el perdón, en la bendición del Eterno, y es del Eterno que otorga precisamente el perdón, la expiación, la justificación de todos nosotros. Por eso es importante, la condición de cada uno es importante. Y en estos días, precisamente que se acercan a Pesach, son ciertamente días de una gran terapia que el Eterno, quien es bendito, trae a su pueblo para que podamos presentarnos y vivir y experimentar precisamente una elevación extraordinaria en nuestra vida, lo que nos lleva a preparar nuestra vida, alma y cuerpo para la experiencia de mayor elevación que Hashem ha preparado para los que le temen. Una preparación exhaustiva para experimentar Pesach en una forma espectacular, dado que cada hack es una terapia de Hashem que aplica al pueblo y en lo particular a cada uno de nosotros. Tenemos una gran responsabilidad y esa responsabilidad es de vivir, de mantener nuestra vida en mantenimiento, un mantenimiento constante de estar sacando la levadura. Y esto debe ser una constante en nuestra vida. Por lo tanto, mis amados, debemos fortalecer nuestra alma para prepararnos y para presentarnos delante del Eterno en esta fiesta de Pesa que seguramente será una fiesta extraordinaria. Baruj Hu, Baruch Shemo, amén y amén. Bueno, pues hasta aquí la clase, mis amados. Yo espero que la hayas disfrutado y que te haya dejado una perspectiva y te haya recordado qué es la condición en que debemos de vivir. No es vivir la vida por vivirla, sino es vivir la vida ahora en Mashiach Yeshua. Es ahora vivir la vida sin levadura y vivir la vida nueva con la nueva masa que el Eterno nos ha dado y nos ha condicionado. Entonces, esto es una bendición muy grande. Gózate y alégrate con tu Creador y vívelo de una manera extraordinaria. Entonces, por eso hoy te exhortamos y te animamos que la preparación que hayas tenido y que tengas para Pesach sea un tiempo muy favorable para ello. ¿Ok? Bien. Bueno, pues nada más vamos a hacer una tefilá y con eso vamos a terminar. Abino Shabbat Shemaim, te damos toda rabá por la vida de todos y cada uno de nuestros hermanos, que tú les nutras la mente, el corazón, la vida y que la nueva levadura que tú has puesto en ellos sea y tenga una prioridad muy importante en su caminar, en su vivir, en su relación contigo, el único Dios verdadero. Gracias, Padre, por el Mashiach, gracias por la provisión, pero sobre todo gracias, Padre, por tu perdón. En el Shen Yeshua Mashiach, amén y amén. Bueno, pues saludos al celular 664
550, a Dalia, a Alfonso, a Amalia, a Yelet, a Eliel, a Elizabeth, a Hawái Jetta 7A, al Fond de Regina, Jessica, qué bueno, Chalón, Jessica, Jorge Borja, Luis, Osvaldo, Luis y Oscar, Rachel, Romana, Sara, Selomir, Yara y Josep. Que tengan un magnífico reflexión en su vida y que les ayude a ser sinceros delante del Eterno y a cambiar esa condición, porque todos tenemos que sacar el Hametz, ¿ok? Bueno, que esté muy bien, un abrazo, shalom, shalom. Shalom, shalom. Que esté muy Bendiciones. bien, Shalom, shalom, Tamara Rosh. Shalom, shalom, amados Ross.